Y mire, como cada jueves le damos la bienvenida al doctor Víctor Hugo de Labra. Nos da mucho gusto tenerlo en el estudio, ginecólogo de Canal 13 Guadalajara. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bien, Andrea, muchas gracias. Bienvenido, doctor. Katia, gracias por acompañarnos esta mañana. Hoy con un tema bastante innovador, diferente, la ginecología digital. ¿De qué se trata, doctor? Generalmente en esta etapa pues que estamos viviendo de redes sociales, del internet, de todo esto, pues ya hay demasiada información en las redes, en internet, sobre un tratamiento. Es decir, de repente una paciente tiene una molestia, una infección vaginal. Y dice, pues ¿para qué voy al ginecólogo si puedo consultarlo por internet? Busca, ahí encuentra hasta el tratamiento, todo, pero resulta que no es la infección adecuada la que ella está asumiendo que tiene, y en vez de, si es un problema bacteriano, está aplicándose o tomando un tratamiento para un hongo. Esto no va a beneficiar, va a inhibir un poquito más el sistema inmunológico y esto se va a complicar más. Es ver hasta qué punto son buenas estas herramientas y hasta qué punto no, sin perder de vista que lo que nunca va a pasar de moda es la revisión y la exploración física de una paciente. Doctor, ¿y cómo es que podemos como pacientes decir, ok, esto sí lo puedo consultar en línea, esto de plano no lo puedo consultar en línea? Yo creo que cosas básicas, un malestar, una infección, una rosadura, una cuestión simple lo podemos consultar en línea, y nosotros, yo personalmente con gusto a mis pacientes y a incluso a quien no conozco, les puedo decir, dar una recomendación general. Cabe mencionar que no estás revisando a la paciente, no estás viendo alguna secreción, algún olor, nada absolutamente. Solamente asumes que la paciente puede tener esto o das algún tratamiento paliativo. Paliativo quiere decir que es solamente para mitigar un poco las molestias, pero no podemos saber exactamente qué es. Me decía una paciente en un WhatsApp, doctor, tengo estas molestias, ¿qué tengo, doctor? Y le dije yo por el WhatsApp, si me adivinas de qué color tengo la corbata, yo te digo también qué tienes. Es decir, no podemos dar un diagnóstico preciso, correcto, pero sí podemos ayudar a mitigar algunos síntomas. Sí, lo correcto sería acudir a la consulta para que puedan hacer la exploración y pues poder saber exactamente qué es lo que se tiene, doctor. Pero ahora que ha avanzado tanto la tecnología, ¿hasta dónde podemos llegar con ella? Es decir, ¿qué sí podemos hacer? Claro, aquí hay dos vertientes bien importantes, un impacto negativo y un impacto positivo. Obviamente el impacto positivo, que es, hay demasiada información, podemos tomar lo bueno, recordar siempre que son conceptos generales, lo que publicamos, lo que hablamos aquí, lo que ponemos en redes, son conceptos generales que bien nos pueden servir, nos pueden orientar, es una orientación médica, pero ya cada paso de revisión, cada paciente es un caso único, es un caso privado donde tenemos que hacer un diagnóstico. El impacto positivo es la información, todo eso nos va a servir. El impacto negativo, no creer todo, no asumir que tenemos todo, no consultar todo y mucho menos tomar un tratamiento solo porque lo vimos en internet, porque puede tener repercusiones muy importantes y negativas para nuestra salud. A ver, doctor, entonces, hablando desde el mundo digital, específicamente en la ginecología, ¿sería más recomendable tener una videollamada con nuestro médico de cabecera que consultar todo a través de las diferentes cuentas, tipo ChatGPT, internet, los diferentes exploradores que hay? Sí, totalmente, porque una videollamada, por lo menos, ¿qué se hace en estas consultas digitales que actualmente tenemos? La paciente está fuera del país, tiene una situación urgente o le molesta, hacemos una videollamada. En esta conferencia preguntamos específicamente datos muy particulares de esta paciente, la paciente nos da información, nosotros asumimos un diagnóstico. Cabe mencionar que no hay que hacer una revisión con la camarita y con el teléfono, mucho menos a partes privadas, eso jamás se hace, jamás, simplemente es una conversación donde se orienta a la paciente. Hasta ahí estamos bien. Más allá, el encontrar diagnósticos y tratamientos en línea en Google no es lo correcto.
Justamente, doctora, ahí yo veo una gran red flag, una llamada de atención para las adolescentes que nos puedan estar viendo, o incluso a las madres de adolescentes, no caer en algún tipo de estafa, en decir, yo soy ginecólogo, te voy a revisar y entonces pon la cámara así, pon la cámara así. Esto es tomar la consulta con el ginecólogo de confianza. ¿Y cuáles, como usted ya lo mencionó, cuáles serían los pasos a tomar en una consulta digital? En primer lugar, que veas que el especialista realmente es un médico, que no sea una suplantación de identidad, que sí se da mucho más en redes sociales, que sea un ginecólogo certificado ante el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, por lo menos que tengas una referencia de, ¿sabes qué? Mi hermana fue con tal doctor, o que hazle la consulta de manera digital. Insistimos, jamás en una consulta ginecológica de lo que sea, jamás le vamos a decir a una paciente, desde el punto de vista ético y profesional y el respeto, que ponga la camarita de tal modo o que vamos a ver una parte privada de eso, jamás, porque no nos aporta ninguna información. Si la paciente tiene más dudas, pues tiene que acudir cuando ella tenga oportunidad a una revisión ginecológica como tal. La videollamada siempre es una conferencia exclusivamente. Cuando tú haces o buscas directamente un ginecólogo por internet que tú no conoces, acordémonos que puede haber una suplantación de identidad. Y como dice Katia, de repente te pueden decir, a ver, ahora acomoda la camarita, es que vamos a hacer la revisión. Eso jamás sucedería con un profesional. Doctor, en el caso particular de usted, ¿hay alguna medida que tome para que las pacientes se sientan tranquilas con su privacidad de información? Generalmente son pacientes o que tienen una referencia, una recomendación, o pacientes conocidas. Y esto mismo es siempre la consulta se da desde mi consultorio a la paciente donde se encuentre, sin más ni más, no pasamos ni siquiera la cámara al área de exploración, todo es directamente en el consultorio y es exclusivamente una conversación, no hay nada más. Tampoco hay un documento firmado de todo esto, porque es una llamada que terminando se corta y ya no queda nada, no queda grabado, no queda grabado. Okay. Esa es la seguridad y la privacidad que tiene cada paciente. ¿Aproximadamente cuánto dura una consulta digital? ¿Es igual que una presencial o dura menos? Dura más o menos entre 20 y 25 minutos, dependiendo mucho de la severidad de las molestias y de las dudas que tenga la paciente. Eso es lo que nos lleva un poquito más de tiempo. Nunca hay una exploración, ni siquiera con la cámara, solamente es verbal. Doctor, y además esto ha sido un reto, supongo, muy grande para los ginecólogos. De repente yo sé que hay muchos doctores, muchos médicos que dicen, yo no hago consultas en línea, yo no, ni siquiera quiero que me mandes un WhatsApp donde me digas todo lo que te está pasando, ven a mi consultorio. Seguramente esto ha de ser un avance y un reto muy grande para ustedes como médicos, el poder abrirse a otro tipo de tecnologías que estamos viviendo actualmente. ¿Qué pasa con los médicos que dicen, yo no acepto eso? ¿También es válido que un doctor no quiera tener una consulta así? Es muy respetable, ya es a criterio de cada uno de los profesionales. En casos muy particulares, de repente hay una paciente que ha venido a consulta y por alguna situación está fuera del país y tiene pues un malestar, algo que sí le está implicando un problema. En esos casos se hace, no le vamos a decir ven al consultorio en este momento, porque la paciente se encuentra fuera, incluso a veces del país. Entonces, en esos casos es una herramienta muy útil, muy práctica, donde puedes interactuar con estas pacientes. Ayer nos tocó una paciente que estaba en España, tuvo un problemita de salud, hablamos con un médico que está ahí también en España y este médico le mandó la receta de forma digital con sus cédulas legales que tiene ahí en España, y de esta manera la paciente pudo ir a la farmacia y comprar su medicamento. Pero fue como que una cuestión tripartita entre el médico que está allá, que es amigo mío, se le solicitó la receta, él se la envió a mi paciente y mi paciente pudo ir a la farmacia y comprar su tratamiento. Una maravilla lo que podemos lograr ahora con los temas digitales. ¿Cuáles serían puntualmente algunas de estas situaciones que sí podemos solicitar a través de la digitalidad? Algún medicamento, alguna receta que nosotros tenemos la certeza como médicos qué antibiótico necesita o qué tratamiento, donde la paciente aquí o en otra parte del mundo necesita el tratamiento, hacerle llegar una receta. Obviamente no le puedes mandar de México a España una receta porque no tiene ninguna utilidad, pero como el caso de ayer en particular, se pudo hacer esta forma tripartita y resolver el problema. Eso puntualmente sí lo podemos resolver. Las dudas, una videollamada también, jamás una exploración. Eso nunca va a
sustituir a explorar a una paciente directamente. Doctor, la verdad es que me encanta que hablemos de este tipo de temas que de repente los damos por hecho y casualmente no tenemos toda la información necesaria para poder llevarla a cabo de manera correcta. Muchas gracias por haber estado el día de hoy en Noti 13 de la mañana. Recuérdenos sus redes sociales, ¿dónde lo encontramos? En Facebook, Víctor Hugo de Labra Valver, en Instagram, DR de Labra, y en el consultorio es el 3313 680124. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ahora usted ya lo sabe, escríbale si es que tiene alguna duda o quiere tomar alguna consulta, también algún tema del cual usted quiera hablar. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa y regresaremos con más información a Noti 13 de la mañana.